Hola, sean todos bienvenidos a nuestro servicio en línea. Agradecemos que se puedan conectar. Esperamos que sea un tiempo bendecido, ¿no? En las lecturas bíblicas, en los cantos, en la reflexión de la palabra. Seguimos resistiendo, seguimos en tiempos difíciles, pero también seguimos confiando en Dios, seguimos teniendo mucha esperanza. Dios está en medio de nosotros también, en medio de estas situaciones difíciles. Les invito a orar. Padre, gracias porque a pesar de tantas situaciones que pasan, reconocemos tu presencia en medio de nosotros. Te pedimos que nos acompañes durante este tiempo, te pedimos que nos acompañes en nuestro caminar, en nuestra semana, en lo que hacemos, Padre. Gracias por este tiempo de poder escuchar un poco de la palabra, cantar y tener algunas lecturas bíblicas. Ponemos este tiempo en tus manos, que tu presencia, por medio de tu Espíritu Santo, nos acompañe. Amén. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Oh Señor, por siempre cantaré la grandeza de tu amor. Por todas las generaciones proclamará mi boca tu fidelidad. Declararé que tu amor permanece firme para siempre, que has afirmado en el cielo tu fidelidad. Dichosos los que saben aclamarte, Señor, y caminan a la luz de tu presencia, los que todo el día se alegran en tu nombre y se regocijan en tu justicia, porque tú eres su gloria y su poder. Por tu buena voluntad aumentas nuestra fuerza. Tú, Señor, eres nuestro escudo. Tú, Santo de Israel, eres nuestro Rey. Te invito ahora a cantar juntas y juntos Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré.
luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levanta. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Yeah. Tu nombre levantaré. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. Cualquiera que recibe a un profeta por tratarse de un profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo por tratarse de un justo, recibirá recompensa de justo. Y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa. Un vaso de agua, un gesto sencillo a nuestro alcance, como hacer contacto visual y ofrecer una sonrisa, extender una mano y compartir un abrazo, contestar una llamada y prestar un oído atento. Un vaso de agua, un gesto sencillo para practicar lo que enseñamos, como alimentar a la hambrienta y cubrir al desnudo, cuidar a la enferma y visitar al encarcelado, abrir la puerta y dar la bienvenida al extraño. El discipulado no es un proyecto grandioso de una vez en la vida, realizado con el afán de la autopreservación y la notoriedad. El discipulado es al contrario una colección diaria de pequeños actos de devoción que pueden pasar desapercibidos, pero que marcan la diferencia para quienes los reciben, enriquecen las vidas de quienes los ofrecen y transforman el mundo donde ambos habitan, porque ningún gesto de amabilidad es jamás demasiado pequeño. Dios bueno, tu amor permanece firme para siempre, tu misericordia es siempre abundante. Danos corazones abiertos y comprensivos, de modo que habiendo escuchado tu palabra, podamos buscar la presencia de Cristo en todas aquellas personas que encontremos en el camino. Amén. Hola, mi nombre es Dan González y en esta oportunidad agradezco a nuestra comunidad de Misión DF la oportunidad de poder compartir las reflexiones de este domingo en torno a la palabra. Y bueno, quisiera que pudiéramos empezar a pensar este texto que hemos leído en Mateo, en el evangelista Mateo, el primero de los textos que aparece en el Nuevo Testamento y que nos encamina respecto de la vereda, la senda de el crucificado, del Jesús de Nazaret, la senda del resucitado. Mateo es el evangelio del camino. Siempre esta primera parte del evangelio nos lanza en una forma
muy rápida, muy veloz, encaminándonos precisamente hacia Jerusalén, el lugar de los desafíos profundos para Jesús. Mateo nos va a representar una perspectiva muy importante para la iglesia del siglo I, que anhela la esperanza en medio de la persecución. Pero para no adelantar conclusiones aún, yo quisiera que pudiéramos iniciar con una oración. Les invito a que me acompañen. Nuestro Dios, en esperanza, en fortaleza, en firmeza a través de tu ternura y amor inigualables, queremos en este momento encontrar esa fuerza que necesitamos a través de la reflexión de tus palabras. Que la palabra revelada en Jesús sea nuestro camino y nuestra enseñanza. Guíanos hoy, oh Dios, a través de tu Espíritu, en Cristo, nuestro hermano mayor. Amén. Y es que los sacerdotes del tiempo de Jesús decían que si te portas bien, entonces Dios te bendecirá con bienes. El pueblo judío había aceptado esto como algo totalmente natural y lo transmitía a través de la herencia cultural. Jesús constantemente estaba en contra de estas enseñanzas porque resultaban totalmente injustas, ya que hay personas bienhechoras a quienes les va mal. Pero en esta ocasión, particularmente en este texto, él parece estar de acuerdo con esta perspectiva que llamaremos teología de la retribución. En tiempos de Jesús existía una forma de escritura denominada apocalíptica, que se parecía a la forma de hablar de los profetas de Israel, a los profetas conocidos para nosotros como los del Antiguo Testamento. Pero en el fondo la apocalíptica era distinta al lenguaje de los profetas. Estos últimos creían que los poderosos tenían la capacidad intrínseca de cambiar su corazón para luego cambiar lo malo en el mundo. Por el contrario, la perspectiva apocalíptica estaba convencida de que el ser humano, cuando se sentía poderoso, se volvía injusto y sin remedio, y que sólo la mano de Dios podía cambiar la realidad. Esa mano de Dios destruía todo lo malo y reconstruía nuevas dinámicas entre las personas para así recrear el mundo. Mateo es un evangelio donde esta perspectiva apocalíptica está presente. En este evangelio, los últimos tiempos están marcados en forma indeleble por la justicia descrita allá en Mateo 25, 31 al 46. Hagamos de cuenta que el texto es un tejido. Y en ese tejido, en ese entramado, hay un hilo conductor que le da firmeza a toda esa costura, a ese entramado de Mateo, y que es precisamente que se vive ya en los últimos tiempos, donde la mano de Dios, que lo cambia todo, puede verse en acción cuando las personas participan del reino de Dios. Y esto queda claro según la forma en que las personas se relacionan con los pequeños. Para Mateo, los pequeños son personas concretas. Lo vemos en los versículos anteriores del mismo capítulo y realmente en todo el Evangelio. Los pequeños son niños y niñas concretos, niñas que mueren, mujeres despreciadas, siervos, esclavos, ciegas, enfermas, hambrientas,
sedientos, personas en situación de cárcel, extranjeras, migrantes, etcétera, etcétera. En Mateo, estos apenas 3 versículos del capítulo 10, versículos 40 al 42, quien se comporte como profeta, dice el texto, será recompensado como profeta. O sea, quien busque justicia y misericordia, recibirá justicia y misericordia. Por ello podemos deducir que quien se identifique sinceramente con un pequeño, será identificado justamente como seguidor o seguidora de Jesús. Mateo le anuncia a la iglesia que, gracias a la resurrección de Jesús, el mensaje cristiano es de fortaleza aún en medio de acciones de los violentos que no quieren tratarlos con justicia por ser pequeños o pequeñas, por considerarles insignificantes. Una iglesia fiel es una iglesia profética. Sus acciones son justas y por lo tanto su esperanza es posible. Los primeros cristianos y las primeras cristianas eran perseguidas por su fe y su testimonio. Su mensaje era sencillo pero contundente, pues seguía la enseñanza del Jesús en Mateo. Hay que ocuparse de los pequeños, pues, aún en los detalles pequeños como es dar un vaso de agua fría solamente, dice el texto. Estas pequeñas señales hablan sin palabras de lo que significa ser discípula o discípulo de Jesús. En el fondo, este texto nos coloca frente a varias contradicciones como si fueran un partido de fútbol. Recibir versus despreciar. Profeta, o sea, el que anuncia el mal o la maldad o al malo, versus el silencio, que se vuelve cómplice de la maldad y sobre todo cómplice de la violencia. Compartir versus el egoísmo. Ser pequeño versus sentirse grande. Jesús quiere fortalecer el ánimo de aquellas y aquellos que quieren hacer lo que Él hace. Recorrer todas las ciudades y aldeas, según Mateo 9:35. Y Mateo evoca esta experiencia con Jesús porque seguramente tiene necesidad de alentar también a la iglesia. Décadas después del ministerio de Jesús, sus dichos y hechos deben resucitar en la esperanza de la iglesia perseguida. Esos pequeños y pequeñas que se ven con la obligación de proteger a sus semejantes, resisten con fuerzas y con fuerzas muy grandes la fortaleza del Imperio Romano, la religión judía, el desplazamiento forzado de personas, la pequeñez que ya podemos decir desde este momento era el signo de la iglesia, es decir, los pequeños en Mateo son la iglesia perseguida. La pequeñez del reino de Dios, ese reino que es chiquito como una semilla de mostaza, según el capítulo 13, 31 y siguientes ahí en Mateo, es una oposición contundente a las intenciones megalómanas de la grandeza de fuerzas imperiales. Esos poderes que no quieren profetas que evidencien sus injusticias y que visibilicen su falta de generosidad, pues no saben compartir. Esos grupos con intereses creados que no saben de hospitalidad sincera, sino que solo abren la mano para capturar la voluntad y comprar la solidaridad. Mateo le escribe a una iglesia que necesita la esperanza de saber que aunque en el camino puede encontrar la muerte,
su destino final no es este, sino la resurrección. Mateo habla a personas que por la persecución tienen que salir de su tierra, del seno de su hogar, e ir en busca de mejores oportunidades en tierras extrañas. Mateo escribe a personas que necesitan confiar en que la violencia no es la última palabra, ni la persecución es la meta final. ¿Cuánta violencia vivimos hoy en nuestros países latinoamericanos? ¿Cuánta injusticia vivimos hoy en México? Esta misma semana hemos escuchado cuántas veces la palabra muerte por violencia en medio de una pandemia que nos tiene metidos en casa. Hoy, ser pequeño o ser pequeña sigue siendo una categoría teológica para comprender nuestras dinámicas humanas, pues tampoco han cambiado las intenciones de grandeza de unos cuantos que manejan el poder en este mundo. Por ello, la Iglesia de Jesucristo está llamada, aún en la actualidad y en la coyuntura, aún en nuestras circunstancias tan complejas, a hacerse pequeña. Así como Jesús, siendo Dios, se hizo pequeño al encarnarse. Así la Iglesia es pequeña por sus propias cuitas, o debe hacerse pequeña en solidaridad con los seres humanos más desfavorecidos en el mundo, porque si bien los pequeños eran la Iglesia en el siglo I, hoy tenemos que preguntarnos si la Iglesia sigue siendo la pequeña o tiene que hacerse pequeña con los más desfavorecidos, con las desprotegidas, con los desposeídos, con las pobres. Ahora, cada creyente que lee la Biblia lo hace desde las experiencias que lo apelan. Por eso yo conectaré dos horizontes a través de las siguientes reflexiones. Por un lado, el texto de Mateo 10, 40 al 42, que ya he tratado de explicar un poco, y por el otro, las personas migrantes que buscan oportunidades de buen vivir. En esta semana, en estos días que han pasado, escuchamos con cierta alegría en medio de un contexto tan complejo como lo es el de los Estados Unidos de Norteamérica, que nuestros jovencitos del programa DACA, que son muchos mexicanos allá del otro lado de la frontera norte, han logrado darle un revés a las intenciones megalómanas de su presidente. Y eso alegra, aunque en días anteriores también vimos esa terrible, terrible circunstancia del asesinato de una persona afroamericana. Bueno, yo quiero detenerme un poco en esa situación que a mí particularmente me apela respecto de la vida de esos migrantes y de esas migrantes. Porque muchas personas migran diariamente. La primera vez que yo particularmente crucé el río Bravo hacia los Estados Unidos en condiciones para nada complejas como la de nuestros paisanos que viven allá buscando nuevas oportunidades. Sin embargo, esa vez, a los 12 años, fue igual que como muchos de mis compatriotas que lo hacen de espaldas mojadas. Yo me acostumbré muy temprano en mi vida a que ese era el destino más probable de mis coterráneos. Yo soy zacatecano y dicen que en Zacatecas hay solo algo que se produce más que el maíz y el frijol: migrantes. En esa lógica diré entonces que lo importante no es el proceso de la migración, sino las migrantes, los migrantes. Así como en el texto de Mateo se habla de los pequeños, de las pequeñas, no de la pequeñez. O sea, que toda la atención está puesta en las personas. Ser migrante es vivir siempre metafóricamente en los últimos tiempos.
Cuando hay seres humanos que consideran el cambio de residencia como el último recurso para buscar el buen vivir, es cuando resulta importante el acompañamiento de las acciones de unos pequeños y pequeñas como nosotras, como nosotros, que abrigan, que arropan, que acuerpan a otros pequeños y pequeñas, como lo pueden ser los migrantes y las migrantes. En este contexto de pandemia, nos hemos preguntado, ¿qué sucede en aquellos hermanos y hermanas centroamericanos, cubanos, africanas, que están en los centros de nuestro Instituto Nacional de Migración? ¿Cómo está afectando esta pandemia esas circunstancias? Claro, nosotros tenemos que estar en nuestros propios hogares previendo que la salud no se vea afectada, pero ¿quién piensa en esos que no solo son desposeídos, sino que han sido arrebatados de su lugar? Los pequeños y las pequeñas para Jesús son una medida adecuada para saber a quién recompensar por su fidelidad. Pues la forma de recibir o hacerse en empatía como estos pequeños, como estas pequeñas, será la manera en que se recibirá a Jesús también como huésped. El horizonte hermenéutico, es decir, de interpretación, yo hoy lo pongo en ese grupo de personas, pero podemos imaginar muchas otras, muchos otros, que hoy padecen, que hoy viven la marginalidad y la circunstancia de empequeñecimiento de un sistema que quiere seguir siendo megalómano, y que no importa el color político del cual se pinte el gobierno o las autoridades o los poderes fácticos, la maldad sigue siendo la maldad. Y el egoísmo sigue siendo egoísmo. Y el poder sigue siendo el poder. Para Jesús, el poder radica en ser pequeño, en ser pequeña. Siendo Dios, se volvió ser humano y caminó con nosotras y anduvo con nosotros. Que siga caminando nuestro camino. Y por ahora, si podemos, quedémonos en casa. Y si no, pidamos, ayudemos, acompañemos a esos pequeños y pequeñas que tienen que arriesgarse, salir de su casa para que ustedes y yo podamos seguir en nuestras habitaciones. Que Dios, en su gracia, nos ilumine y nos siga haciendo parte del reino de su justicia y su misericordia. Que la gracia abunde y no nos falte. Amén. Dios nuestro, oramos porque la Iglesia, siguiendo el ejemplo de Jesús, acoja y se acerque a los excluidos e invisibles de este mundo, que vivamos arriesgando todo, dándonos sin reservas en favor de los más necesitados. Oramos porque seamos capaces de seguir los pasos de Jesús, sin buscar el aplauso, comprometiéndonos con la causa de tu reino. Que impulsados por tu Espíritu, nuestras comunidades de fe sean espacios abiertos a la acogida, a la escucha, al diálogo, al compromiso personal y comunitario con los más desfavorecidos. Oramos por todas aquellas personas que han sufrido a causa de la pandemia, que nos encuentren cercanos, comprensivos y dispuestos a solidarizarnos para retomar juntos la vida con esperanza. Jesús, queremos ser fieles a ti acogiendo a toda persona que te necesite. Padre bueno, que seamos conscientes de que la verdadera riqueza está en la entrega de la propia vida en dinámica de servicio y que nuestra fe sea aliento para ir hacia el encuentro con los demás. Te agradecemos por la presencia generosa y gratuita de tu Hijo Jesús entre nosotros. Amén. Ahora
Cantemos todos juntos. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón. Aunque indigno soy yo, que nada tengo, que puedo ofrecerte mi vida, Señor. Yo quiero amarte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón. Aunque indigno soy yo, que nada tengo, que puedo ofrecerte mi vida, Señor. Yo quiero amarte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Aunque indigno soy yo, que nada tengo, que puedo ofrecerte mi vida, Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Damos muchas gracias a Dios por la posibilidad de mantenernos cerca los unos de los otros, aún en la distancia. Les damos las gracias a cada uno de ustedes por haberse sumado a este tiempo en comunidad. Queremos recordarles también que tenemos un par de estudios bíblicos entre semana de los que ustedes pueden formar parte, así que si están interesados en integrarse y participar, por favor escríbanos, mándenos un mensaje para darles la información necesaria. También queremos invitarles a un espacio de escucha y de acompañamiento emocional que tendremos este jueves 2 de julio a las 5 de la tarde vía Zoom. Así que si ustedes están interesados en participar, por favor también escríbanos, mándenos un mensaje y les daremos la información necesaria. Y nos despedimos con estas palabras de bendición. Que Dios sea contigo, que su Espíritu guíe tus pasos, que su gracia aliente tu corazón, que su palabra hoy proclamada sea puesta por obra en tu vida y en la mía, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.